Habría de venir Alejandro de Humboldt a nuestra tierra para darnos una hermosa visión de ella, para sembrar inquietudes en las iniciativas de nuestros estudios del siglo XIX, de lo que habría de mirarse y estudiarse, clasificarse y sistematizarse dentro del espléndido panorama de la flora y fauna, de la minería, de la geología, de la hidráulica de nuestro país. Explorar, describir, conservar. ¿Cómo llegamos hasta el día de hoy? Entre el ambiente y nosotros. Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. Buenas para todos, aquí Débora Vigio desde Fudena, hoy conversando un poco sobre lo que ha sido el movimiento ambiental en Venezuela, cómo llegamos hasta donde estamos, cómo surgen las organizaciones como las nuestras y cuál ha sido el desarrollo de la conciencia y del interés en materia ambiental en Venezuela. Para conversar sobre este tema hemos invitado aquí Entre el ambiente y nosotros a nuestro muy querido colega y amigo de esta casa, Alejandro Luy, quien es el director de Fundación Tierra Viva, colega, biólogo, para compartir con nosotros esta conversación acerca de cómo se ha desarrollado el movimiento ambiental en Venezuela. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Débora. Un placer conversar sobre este tema, sobre todo entre nosotros que tenemos tantos años trabajando en organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental y que nos conocemos bastante. Y además que venimos también de haber trabajado en el sector de gobierno, donde comenzamos tal vez nuestra trayectoria profesional en el Ministerio del Ambiente, ¿cierto? Es correcto. El primer trabajo profesional de ambos. Bueno, quería conversar un poco de, cuál es esa historia, por dónde podemos empezar. Fíjense que comencé el programa de hoy con una cita de Pascual Venegas acerca de cuál fue el aporte de alguien como Alejandro de Humboldt, ¿no? Cuéntanos un poco, Vale, qué piensas de esto y cómo esto pudo influenciar a dónde estamos hoy en día. Bueno, la primera etapa que uno puede identificar en el país es que, el país era desconocido, sus recursos eran desconocidos. Y lo que vino a hacer Alejandro de Humboldt como uno de los más importantes naturalistas fue venir a descubrir el nuevo mundo. Y llegó a Venezuela como en 1799, por lo que sería el oriente del país, lo que es hoy el estado Sucre, y bajó hacia Caripe, y luego se vino al centro, y estando en Caracas subió al Ávila, fue la primera persona que subió hasta el tope del Ávila, al menos que se tenga registro, y luego se fue al centro del país, a Valencia, y vio el lago de Valencia, y vio cómo se estaba desecando, y luego se fue a los llanos, y vio las poblaciones de tortugas, arrau, y de caimán del Orinoco, y luego se fue hasta el Amazonas, y después se iría a otros países de América Latina. Entonces, en ese periplo, que sin duda marcó a muchos naturalistas de ese siglo, de 1800 en adelante, fue el movimiento de empezar a ver qué es lo que había en Venezuela, que nadie conocía porque, no habían investigadores. Entonces, la primera parte del movimiento ambiental venezolano quizás lo podemos ubicar hacia 1929, cuando se crea la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. ¿Y quiénes las crean? Bueno, entre otros, básicamente profesionales de ese momento, doctores, por ejemplo. Científico. Luis Racetti, que era un médico muy reconocido, y Henry Pittier, que a la larga sería con el cual se nombraría el primer Parque Nacional de Venezuela. Ellos crean la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Ahora, ¿por qué lo crean? Básicamente para buscar conocer el país, cuál es la fauna y la flora y demás. Tal vez Humboldt hizo como toda esta influencia sobre otros científicos posteriores a él, digamos, en ese intermedio entre lo que mencionamos de los viajes de las regiones equinocciales de Humboldt hasta comienzos del siglo XX pasado, que hay otros como Agustín Codazzi u otros científicos, geógrafos, que también se dieron a la tarea de escribir, tal vez inspirados por toda esta inmensa cantidad de información que generó Humboldt en estos viajes, ¿no? Claro, porque lo que no había era una sociedad, eran investigadores individuales, como bien tú lo dices, marcados por esos primeros pasos que dio Humboldt. Cuando ya hablamos del movimiento ambiental, ya entonces estamos hablando de una sociedad civil organizada para hacer cosas. Y ahí empezamos entonces algunos hitos importantes que sería interesante compartir con las personas que nos escuchan.
Yo creo que una de las cosas más importantes, que creo que fuimos incluso pioneros en el continente, fue la creación justamente del Parque Nacional Henri Pittier. Claro, que inicialmente se llamó Rancho Grande y fue el segundo parque al menos de Sudamérica. El primero fue de Argentina y claro, antes se había creado en los Estados Unidos el Parque Nacional Yellowstone. Pero es importante que allí Henri Pittier, que ya lo mencionamos por su creación de la Sociedad de Ciencias Naturales, él lo que estaba buscando, no se sabía nada de la diversidad y la riqueza, sino que lo que estaba buscando era proteger los bosques porque entendía que los bosques daban el agua para la ciudad de Maracay. Y justamente fue después de la muerte de Gómez cuando se crea ese primer parque nacional que se llamó Rancho Grande, que luego fue extendido y se le cambió el nombre como Henri Pittier. Para honrar a Henri Pittier y con la inmensa ventaja de que no solamente estábamos protegiendo la cuenca que da hacia el lago de Valencia también, sino protegiendo una biodiversidad inmensa que podemos dar algunos ejemplos de eso. Claro, y allí, fíjate que se anota Débora con otra organización que se crea en esos tiempos, que es la Fundación William H. Phelps, la colección ornitológica Phelps, que es la colección de aves más importante de América Latina en la actualidad. Pero lo que hicieron ellos, William H. Phelps y William H. Phelps Jr. y la colección Phelps, fue ir a muestrear el país para saber la diversidad de aves que teníamos. Y una de las cosas que más tiene el Parque Nacional Henri Pittier es una gran diversidad de aves. Esa fue otra de las organizaciones que se creó por los años 40. 1937. 37, correcto. Un poco más adelante viene otra que es muy importante, que es la Fundación Lasalle. La Fundación Lasalle, que no solamente va a ver los animales y las plantas, sino que la Fundación Lasalle sale a registrar la gran variedad de etnias que existían en todo nuestro país. Son unas organizaciones tradicionales, por cierto, que subsisten al día de hoy y que tienen una trayectoria larguísima. Fundación Lasalle, por ejemplo, luego, bueno, en paralelo también tenía toda su labor educativa a través de sus colegios, pero también generaron el museo, que no solamente era un museo de exhibición, sino un museo de carácter científico, ¿no? Estos museos que se usan de referencia para científicos como lugar para ayudar a la identificación, a la distribución de las especies en el mundo, como la misma colección Phelps. Claro, y entonces allí hay un esfuerzo, de alguna manera ciudadano, organizado, en organizaciones no gubernamentales. ¿Para qué? Para contribuir con el país, porque cuando tú sabes lo que tienes, te ayudas a divulgarlo y a educar en función de eso, pues estás contribuyendo a un país que... Estamos hablando de un país como Venezuela, que estamos hablando de los años 40, que todavía era un país muy rural, que solamente el esfuerzo mayor estaba centrado en Caracas. Ya regresamos. En esa época también es interesante mencionar que empiezan a ocurrir, tal vez podríamos marcar algunos hitos a partir de los años 40 o digamos mediados del siglo pasado, en donde a nivel mundial empiezan a pasar diferentes cosas. La población del mundo ha crecido, tenemos muchos efectos de ya la industrialización más masiva, somos más en el planeta, en el mismo espacio, y no solamente que tenemos un mayor consumo de los recursos naturales, sino un mayor impacto con nuestras actividades sobre el ambiente, sobre los bosques, sobre los recursos naturales, y a nivel mundial empieza a sucederse lo que ahora consideramos desastres, porque a lo mejor años antes, como éramos menos, pues bueno, eso como que no quiero decir que se diluía, ¿no? Porque la verdad es que hubo impactos muy graves, pero podríamos mencionar, digamos, a mediados de entre los años 50 y 60, por ejemplo, el uso del DDT, que es este insecticida con un nombre impronunciable y por eso lo llamamos DDT, que se usó para acabar con plagas, y aquí en Venezuela sobre todo se usó muchísimo, acabamos con el paludismo. Absolutamente, la malaria fue combatida básicamente. Claro, y agradecemos eso. Sin embargo, poco después sabemos que el DDT está afectando la salud humana, pero también la fauna, la flora, y hay un libro muy famoso por Rachel Carson, que era una bióloga que vivía en Estados Unidos, docente también, que habla de la primavera silenciosa, porque se refiere de una manera un poco poética, pero muy documentada, a el silencio que ella siente, porque no hay cantos de aves en la zona donde ella vivía, porque se murieron todos a causa del DDT. Correcto.
Y esto genera entonces como una nueva ola, y bueno, como eso del DDT podríamos mencionar otros, por ejemplo los impactos en Minamata por el mercurio, cuando empezamos a ver que el mercurio podía tener efectos sobre la salud humana, que nacieron personas con deformaciones a causa del mercurio, y estas sequías por mal uso de las tierras que generaron estas polvaredas gigantes que también acabaron con muchos cultivos y afectaron también problemas de salud. Y también podríamos mencionar los mineros en Inglaterra que se fueron afectados por, digamos, el no tener en cuenta variables ambientales que estaban afectando a la salud humana. Claro, porque es que en ese momento estamos hablando de la máxima expansión o un momento claro de expansión de la actividad industrial en todo el planeta, donde el desarrollo estaba ligado a la mayor producción. Claro, y donde, mientras más, mejor. Claro, y donde las incidencias de eso en términos de contaminación de suelos, de agua, de enfermedades, no se contabilizaban. Pues, o sea, eso eran consecuencias que no se podían, de las cuales no se podían hacer nada, simplemente se asumían. Y eso es muy importante porque eso es lo que vamos a ver. Primero, un gran capital humano en los Estados Unidos, de movimientos sociales a través de organizaciones no gubernamentales para atender incluso nichos. Claro, porque es como incluso una manera de gente reclamar sus derechos de salud, si se quiere. Así es. Que muy fácilmente lo podías ligar a un problema ambiental. Las sociedades se organizan en grupos que se pueden mencionar varios. Sierra Club en Estados Unidos, Sociedad Audubon en Estados WWF. Unidos, el Fondo Mundial para la Naturaleza, de la cual Fudena por un buen tiempo estuvo muy cercanamente asociada. Fundación y grupos de voluntarios, de ciudadanos incluso reclamando sus derechos o queriendo hacer algo, ¿no? Claro. Y de allí incluso asociado a movimientos del Estado es cuando también se crea en los años 70 el Día Mundial de la Tierra, como una respuesta de un político, pero además de los ciudadanos, para exigir que hubiese un Día Mundial de la Tierra. Todo eso que hemos descrito de problemas genera un movimiento social. Bueno, ¿y qué tiene que ver Venezuela en eso? Bueno, hubo mucha influencia justamente en esos tiempos en la creación de organizaciones no gubernamentales, en esos tiempos, finales de los 60, comienzos de los 70, que tenían que ver con el tema ambiental, aun cuando en Venezuela esos problemas no eran tan evidentes ni eran tan grandes, pero sí había un movimiento de personas que tomó de referencia estas organizaciones para crear organizaciones como Audubon de Venezuela, como la propia Fudena, que en el 2025 va a cumplir 50 años. Entonces, bueno, allí viene esa segunda etapa importante. Entonces ya no es solamente conocer el país, sino es ahora vamos a conservarlo por la importancia que tiene el ambiente y que nos está demostrando todo eso en la conservación. Y salen programas de conservación de tortugas marinas que estaban amenazadas. El cardenalito, la razón de nacer de Fudena. El caimán del Orinoco. Entonces ya el tema de conservación para un país como Venezuela, que se sabía que tenía estas especies que eran únicas, que eran muy valiosas y que teníamos que sumarnos. Y tal vez yo creo de esas iniciativas de esa época, tal vez también obedece a quiénes son las personas que se reúnen, ¿no? Teníamos en Venezuela muchas empresas extranjeras, si se quiere, en donde había como esta conjunción de estos empresarios de otros países con los empresarios nuestros, las personas de aquí, que se unían para generar eso. Por ejemplo, el caso de Audubon de Venezuela, Fudena, Correcto. con empresarios venezolanos, con sus pares que estaban motivados por este tema, sobre todo en el caso de Fudena, de la extinción. Les preocupaba el tema de la extinción de las especies y querían como hacer algo y reunirse en torno a este problema para tomar acciones, ¿no? Correcto. Después ahí viene otra etapa donde estas organizaciones se empiezan como a profesionalizar. Teníamos por el otro lado la gente de La Salle, Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, que ya tenían ya muchos años trabajando con estos como científicos, digamos, académicos, exploradores, todavía trabajando con sus temas de inventarios. Ahora este nuevo lote de organizaciones que salen en esa época, que buscan apoyo en organizaciones de otros países para poder ejecutar, ahora sí, programas de conservación. Vamos a ver qué hacemos. Ahora, ¿qué hacemos con estos problemas que estamos detectando que están sucediendo? Y ya ahí entonces quizás entramos en una etapa importante que es la etapa de los 90. Gente profesional que ahora podía vivir de trabajar dentro de organizaciones no gubernamentales haciendo labores vinculadas al tema ambiental y de conservación. Y formados profesionalmente para eso. Absolutamente. ¿No? Entonces, bueno, ahí también en los años finales de los 80 y los 90 se crean organizaciones como Provita, como Fundación Tierra Viva, Econatura,
con mucho apoyo y mucha inversión incluso de organizaciones de los Estados Unidos que veían, que reconocían la importancia de Venezuela en tema de la biodiversidad que tenía y la necesidad de tiempos de conservación. Entonces eran planes de conservación para el oso andino, el único oso de toda la cordillera andina, donde Venezuela todavía tenía una parte bien protegida. No menos importante es saber que hasta los 90, bueno, ya Venezuela contaba con un sistema nacional de parques nacionales, sí, que era muy importante en cuanto a su superficie, su ubicación y la cantidad de especies endémicas o amenazadas. Claro, y las especies endémicas y amenazadas que estaban allí. Entonces hubo mucha inversión en capacitación, en formación, en construir organizaciones para el tema de conservación, de educación y más adelante incluso también ya bajo la paraguas de desarrollo sustentable. Entonces ahí es un tema importante porque entonces ya no es solamente el entorno por el entorno, sino el entorno que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y cómo las personas podían hacer uso de ese entorno de manera sustentable. Estamos hablando de los 90 cuando el término de desarrollo sustentable surgió. Y entonces todo eso va a nutrir ese movimiento de los finales de los 80 y comienzo de los 90. Es muy interesante porque eso hace un cambio, como digamos, en el enfoque de las organizaciones que van surgiendo, que ya no es nada más las especies de la flora y la fauna. Lo que dice Alejandro es las personas, la calidad de vida de las personas y la relación entre ellos. O sea, ¿por qué hay problemas de conservación? Bueno, es un problema de personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver el problema de ambos? Uh-huh. Empiezan a ocurrir estas iniciativas de educación con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en línea con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Aquí en Venezuela se hace un primer Congreso de Educación Ambiental. Es correcto. Dirigido por Cecilia Blom, que en paz descanse, recientemente fallecida, que fue una de las pioneras en este tema de educación ambiental y cómo la educación ambiental podía tener este rol tan importante en la conservación de las especies, porque al final es problema de personas. Y de hecho, Fundación Tierra Viva nace como una organización orientada en educación ambiental. Y bueno, luego hemos avanzado en el desarrollo sustentable. Y es importante entonces, Débora, ya cerrando, hablar de en qué momento estamos. Evidentemente estamos en un momento donde hay organizaciones que se han sostenido en el tiempo, que se han mantenido trabajando, que han enfocado los rumbos en temas sociales y ambientales, no solamente ambiental. Entonces, que están muy con lo de la ley, que quizás, bueno, uno quisiera poder tener una mayor capacidad para hacer más alianzas con sectores públicos y privados, para tener una mayor incidencia en los procesos. Pero hay una muestra de que siguen trabajando, que están allí, que siguen siendo importantes. Aunque quizás no en los mismos números como antes teníamos, pero sí hay una buena representación de organizaciones. Y bueno, y organizaciones que persisten muchos años, con mucho orgullo. De nuevo recordamos que FUDENA cumple 50 años ahora en mayo de 2025, 50 años de trabajo de muchas personas que han intervenido con muchas alianzas, con muchas organizaciones hermanas con quien hemos logrado cosas muy importantes, pero que ciertamente ha sido un esfuerzo muy grande, así como de Tierra Viva, que ha hecho un trabajo inmenso en el área educativa, de demostrar procesos de sostenibilidad, que es muy importante. El desarrollo sostenible sí es posible, sí es un hecho. Lo que tenemos que trabajar y ser creativos en generar estas iniciativas que entre todas podemos ser ejemplos y replicar estos ejemplos en diferentes partes hacia una nueva manera, una mejor manera de enfrentar nuestra vida en el planeta. Sí. Y una de las labores que creo que todos estamos haciendo es mostrando cómo el ambiente, cómo la diversidad biológica es una palanca importante para el desarrollo sustentable de Venezuela. En algún momento, en los años 60-70, el ambiente se veía como un estorbo, como una tranca, una traba a un proceso de desarrollo, y hoy hemos demostrado que justamente nuestra riqueza ambiental puede ser nuestra palanca, y eso lo tenemos que tener muy claro. Eso vale mucho más que muchos recursos que están bajo de la tierra. Bueno, aquí hay mucho que contar, mucha más tela que cortar, pero creo que hemos echado un viaje, lo que nosotros hacemos hoy en día. Sí. Promover la conservación, promover la sostenibilidad, cuidar lo que es nuestro y seguir trabajando y continuar en este camino. Pronto tendremos otro programa con Alejandro para comentar otras iniciativas en las que estamos trabajando juntos, que compartiremos con todos ustedes entre el ambiente y nosotros. Gracias, Ale, bienvenido siempre por aquí.
Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.